Muchas gracias. Buenas noches. Mi agradecimiento al Círculo de Arbitraje con el Estado y especialmente al doctor Jorge Abel Ruiz por la gentil invitación a esa sexta cumbre de mujeres en el arbitraje. El tema de la mesa, de hecho, súper importante, la Junta de Resolución de Disputas en el marco de la ley de contrataciones, sus funciones, y comentarles también un poco de casuística. Y me gustaría comenzar esta exposición con una reflexión. De hecho, la interacción humana per se, sea por un motivo u otro, es probable que vaya a resultar distinta a lo pensado o incluso a lo planificado. Y con esa misma suerte corren los contratos. Es decir, no va a ser en vano una inversión de planificación, de prevención y todo esfuerzo por buscar una célere solución va a ser realmente la mejor inversión. Entonces, ¿qué es una junta de resolución de disputas? Una junta de resolución de disputas es un mecanismo especial de una naturaleza dual, autocompositivo y heterocompositivo de solución de discrepancias o conflictos. ¿Y a qué me refiero con autocompositivo y heterocompositivo? Eh, este mecanismo tiene dos roles, uno preventivo y otro decisorio. Entonces, la junta es un panel integrado por uno o tres expertos que van a acompañar a las partes signatarias de un contrato para que en el transcurso, en este caso del contrato de obra, eviten que surjan discrepancias. En esa medida, van a propiciar a través de sus habilidades blandas y de sus conocimientos técnicos que las partes vayan de buenas migas y que se eviten o que se apaguen posibles conflictos. En esa medida es autocompositivo porque las partes en ese momento entre ellas van a poder apagar problemas. Y es heterocompositivo porque si no lo lograsen, entra la Junta y a través del mecanismo decisorio, de una manera rápida y eficiente, resolverá la controversia que surge. En esa medida, su rol principal es el preventivo, porque busca a toda cosa que se genere el problema. Pero si se generase, lo resuelve de manera muy rápida. Y eso, en esa medida, este mecanismo que tiene como origen los dispute boards que nacen en los contratos FIDIC y o los contratos NEC, tienen esta característica dual. Los contratos FIDIC, como estuve escuchando a a la colega que me precedió, son contratos estandarizados de ingeniería, igual que los contratos NEC, que son nuevos contratos de ingeniería, creados en otras realidades, y lo que buscan es que de manera colaborativa, sin crear mucha ciencia, hayan ya estándares donde se pacten determinadas consideraciones y se resuelvan las controversias ya con fórmulas establecidas, en este caso un panel de expertos. Esa fórmula fue traída a partir de la ley 3022.5 a la regulación peruana y ha sido, como todo, con algunas críticas, incorporada a nuestra regulación. Ahora, me voy a permitir también comentarles que no solamente en la figura del dispute board se utiliza a nivel global para el tema de las obras o de los proyectos de infraestructura, sino que también los paneles de expertos son utilizados para otro tipo de contratos. Por ejemplo, temas de fusiones y adquisiciones, situaciones de empresas o temas societarios donde de repente algunos socios de una empresa o directores de una empresa tienen una postura, otros otra, y un dispute board, un panel de expertos, sugiere o evalúa y da una decisión vinculante de cómo se debe invertir, qué acciones se deben comprar, qué fusiones se deben dar. Eso significa que alguien capacitado, entrenado y con una visión objetiva e independiente le dice a alguien más cuál es la mejor de las rutas para llegar al objetivo. Y de ello podemos aprender
que todo proyecto visto desde otro punto de vista, con mayor capacitación, con mayor objetividad, puede llevarnos al mejor de los nortes. Ahora bien, este mecanismo de solución de controversias, como les he comentado, tiene como principal fin la prevención y la solución de los conflictos. Y lamentablemente todavía en nuestra realidad peruana no se está enfocando en la prevención. La función consultiva es la que menos se está usando porque las partes, sobre todo las entidades estatales, no se sienten cómodas al utilizar la consulta. La consulta tiene que ser utilizada por ambas partes para llegar a utilizarla como vinculante dentro del proyecto. Pero estamos como todo en una curva de aprendizaje y presumo que dentro de unos años, poco a poco, viendo las experiencias de otras realidades, tanto latinoamericanas, de Centroamérica, el Caribe y Europa, Asia, vamos a empezar a ver cómo los proyectos se destraban y se logra el fin. ¿Cuál es el fin? Que las obras no se paralicen y que los proyectos entren en funcionamiento en el mejor de los plazos, con la calidad adecuada y se sirva al fin público. En este caso estamos hablando de la ejecución de obras públicas. Entonces, va a ser ideal que no tengamos los resultados terribles de 2.000 obras paralizadas, sino que el hospital funcione, la carretera cumpla su fin, que la planta de tratamiento de agua realmente abastezca a la población y que no tengamos este tipo de cifras que nos muestran los reportes de control. Control es otro aspecto importante a tomar en cuenta y es que va a ser un actor importante a jugar, por decirlo así, en la visión que utilicen eh, las entidades del Estado y los contratistas con respecto a los adjudicadores y a las juntas de resolución de disputas. Como les comentaba, a diferencia de los contratos estándares que tienen una naturaleza colaborativa, todavía la ley de contrataciones del Estado no tiene ese espíritu, por más que se le haya puesto el criterio de control por resultados, ¿no? Vamos, no hemos llegado a eso. El funcionario público todavía se siente muy encorsetado porque siente que va a ser juzgado por la decisión que tome o no tome, por más que haya tenido la mejor de las intenciones. Pero como país necesitamos seguir buscando las buenas prácticas, las mejores prácticas, y de todas maneras este mecanismo funciona y seguramente podría necesitar algunos ajustes y eso va a hacer que con el tiempo mejore. Ahora, ¿qué hace que la Junta de Resolución de Disputas o los paneles DAPS lleguen a funcionar o hagan que el proyecto funcione? Son paneles de expertos que, es decir, ya cuentan con una experiencia sólida suficiente en el mercado para identificar qué posibilidades haya de futuros posibles riesgos, temas sociales, temas críticos, intervenciones, tomas, todo lo que podría perjudicar al proyecto. Entonces, a través de sus habilidades blandas y del conocimiento específico de proyectos de naturaleza similar, ayudar a las partes a identificar los temas y levantar banderas de manera oportuna y hacer que no se llegue al problema, sino resolverlo de manera anticipada. He tenido la oportunidad de ver, de leer informes de visitas de obra donde los adjudicadores de manera muy diligente les dicen a las partes de manera muy enfática: no estoy recibiendo esta información, noto que la información está incompleta, pido estos informes, la información financiera no está
suficientemente documentada, necesito los informes del supervisor. Este tema se parece que se está poniendo más oscuro de lo necesario y considero entidad que debes hacer A, B, C, D, e incluso exhortan a la entidad o al contratista a ejecutar determinados temas más allá de que las partes hayan sometido el punto a análisis por parte de la Junta de Resolución de Disputas. Eso quiere decir que con la experiencia que tienen, ven que viene un posible problema y toman cartas sobre el asunto. Entonces, de hecho, están previendo posibles riesgos y evitando discrepancias futuras, lo cual hace que el proyecto acabe de manera temprana, oportuna y dentro de los costos. Ahora bien, regresamos al tema que nos aboca. Estos paneles, como les comentaba, pueden ser de 3 miembros o de 1 miembro y ejercen funciones o competencia desde la suscripción del contrato de obra hasta la recepción total de la misma. ¿Y quiénes participan? ¿Quiénes participan? Es decir, quienes firman el contrato tripartito es el propietario de la obra, en este caso la entidad, el contratista, que es el comitente, si es que lo vemos desde el tema civil, y el adjudicador o la JRDL, si es que es 1 o 3. ¿Y quién no es parte del panel? El supervisor. El supervisor, aunque no es parte del panel, tiene una relación directa con la entidad contratante y el supervisor se dirige a la entidad y le pide y le exige al supervisor información oportuna porque esa información que tiene el supervisor es clave para la toma de decisiones del supervisor, de la entidad y del adjudicador en la administración del contrato de obra. He tenido la oportunidad de ver que por acción, inacción o sobre exigencias de supervisores, se encarece y se retrasan proyectos. Por ejemplo, se está trabajando o se está analizando un tema de una ampliación de plazo y el supervisor pide 7, 8 copias de tales documentos, lo cual es una carga excesiva y ya vamos a ver después lo que dice la directiva. ¿Y quién corre con esos costos? Las partes, el proyecto. Y todo lo que uno se demora en sacar copias, en documentar, lo que podría ser tan simple como enviar un drive a las partes, son dilaciones que la supervisión está poniendo, que en realidad podrían ser vistas como trabas para no entregar documentación de manera eficiente o efectiva a las partes o al adjudicador. Y esos días terminan siendo gastos generales, porque al final ese retraso lo tiene que asumir alguien. Las partes se demoran en entregar 6, 7 días la información y eso perjudica el proyecto. Entonces, lo que debe pasar es que tanto el supervisor como la entidad y el contratista pongan lo mejor de ellos, los mejores tiempos, la mejor disposición para que el intercambio de información para la toma de decisiones sea efectiva en pro del proyecto. Entonces, ese tema es clave a la hora de tomar decisiones que van a beneficiar no a una parte, no a la entidad, no al contratista, sino al proyecto. Ahora, estos adjudicadores, es claro que tienen que ser personas profesionales con conocimiento técnico suficiente, pero también legal. Es muy discutido acá en el Perú si es que los adjudicadores deben ser ingenieros, arquitectos o abogados. Por lo pronto, en la regulación peruana está establecido que si es un miembro, el adjudicador, o sea, si el panel es de un miembro, tiene que ser ingeniero o arquitecto, y si son 3, por lo menos uno, el presidente tendría que ser ingeniero. Y en otros conversatorios, en otras sedes donde hemos tenido la oportunidad de conversar estos temas, hemos visto que en todos los reglamentos a nivel global, la ICC, la Cámara de Comercio Internacional, no existe ningún tipo de precisión respecto a la profesión de los adjudicadores, sino a su expertise.
al manejo del derecho a la construcción, al manejo de la administración de los contratos. Acá en Perú se ha sobreregulado, no nos sorprende, pero lo que sí está pasando es que incluso en el Colegio de Ingenieros del Perú ya han visto la necesidad de incorporar en los paneles la presencia de algunos de abogados, porque hay criterios y conceptos de derecho a la construcción y de derecho de administración contractual que inciden en el manejo de la operación de los adjudicadores, como por ejemplo procedencia, improcedencia, eficacia, ineficacia, el tema muy, muy controversial de las medidas cautelares, de las medidas preventivas y conceptos que no son manejados por profesionales que no son del derecho. Es un tema que no es parte de la discusión, pero es importante mencionar que los profesionales que integran los paneles, sean de Junta de Resolución de Disputas o DAPS, deben ser expertos en administración de contratos, en este caso de obra. Ahora, si vamos a destacar la finalidad y la importancia de la JRD, es que estos profesionales deben velar porque el proyecto se entregue. Entonces, si estamos hablando del proyecto, tenemos que cuidar el cronograma, debemos cuidar el alcance, debemos cuidar los presupuestos. En esa medida, alcance, plazo y precio van a ser los elementos que crean ese equilibrio económico, ese equilibrio contractual y todo dentro de las calidades y evitando a través de su expertise cualquier externalidad o elemento que cree conflicto y que afecte de una u otra manera la ejecución del proyecto. Por ejemplo, puede pasar que las partes no lo vean y pueden surgir cosas, pueden haber huelgas, pueden haber situaciones climatológicas, pueden haber tomas de carreteras, puede ocurrir N cosas, pero se pueden avanzar otros frentes, se pueden intervenir determinadas consideraciones y eso va a hacer que a través de la Junta se tomen determinadas medidas y, por ejemplo, tenemos un marco regulatorio un poco duro, poco flexible, y el adjudicador o los adjudicadores pueden darse cuenta que realmente sí se afectó la ruta crítica, que sí se considera tal aspecto, y los funcionarios no sienten la libertad para tomar esa decisión y la toma el adjudicador o no. El adjudicador entra y analiza los cronogramas y ve que realmente lo que está pidiendo la otra parte no es y no se da la ampliación de plazo, no se da lo que la parte pide y esa es la función. Importante, muy importante, porque es algo que siempre se pregunta, es hasta cuándo está la competencia de la JRD y es hasta la recepción de obra. ¿Y qué pasa con la resolución del contrato? ¿Qué pasa si es que se resuelve el contrato? Y entonces la JRD va a ser competente para conocer y decir las controversias que surjan hasta que se reciba la obra. Entonces, si se resuelve el contrato y no se ha recibido la obra, ¿verdad? Ello se podrá ver en una controversia en la vía correspondiente. El marco regulatorio. El marco regulatorio, como les comenté, en la ley peruana comienza desde la ley 3022-5 y el decreto supremo 344-2018. Hubo una primera directiva, la 012, una primera directiva del 2016 que ya no está vigente y luego se dictó la directiva 012-2019 que es la que está vigente. Y hay algo súper importante que quiero resaltar de esta directiva. Y esta directiva recoge algo que está contenido también en las normas, o muy parecido en los manuales de la ICC. Básicamente que la JRD, al igual que los DAPS,
Deben actuar de la manera más eficiente posible, deben actuar de manera proactiva, invitar a las partes a no llevar, miren, a no llevar a las partes a acciones que impongan cargas ni costos que se puedan evitar, y que el panel deba utilizar todas sus habilidades profesionales y personales para prevenir controversias y privilegiar el proyecto. Privilegiar el proyecto. No privilegiar a la entidad, no privilegiar al contratista, y todavía tenemos ese sesgo. Siempre todavía vemos a la JRD como un prearbitraje. No se trata de pelear entre las partes. Aún se ve a la JRD como un arbitraje, y eso es un criterio que debemos desechar. Otra cosa muy importante que debemos destacar es que, a diferencia de los arbitrajes que todavía pueden ser ad hoc, no hay junta de resolución de disputas que no se lleven en el marco de un centro institucional. Todas las juntas de resolución deben ser administradas por un centro, y ese centro tiene que estar registrado en el OC. Ya hemos visto quiénes pueden ser adjudicadores, y un tema súper importante que no puedo dejar de mencionar es qué temas no pueden ser materia de competencia de la JRD. No son temas de competencia de la JRD la nulidad, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato. Tampoco la aprobación o ejecución de las prestaciones adicionales. También es un tema muy controvertido porque es materia de muchas conversaciones, pero no, por ahora está regulado de que no lo son. Y las pretensiones de carácter indemnizatorio por conceptos no previstos en la norma de contratación pública, y tampoco las controversias sobre el pago final. ¿Cuándo es obligatorio tener una junta de resolución de disputas? Cuando el contrato de obra es superior a los 20 millones. ¿Cuándo es facultativo? Cuando la obra es superior a los 5 millones. Entonces podemos pactar una junta de resolución de disputas si es que es superior, pero siempre va a ser obligatorio si el contrato de obra es mayor a 20 millones. Y el cumplimiento de las decisiones es de manera obligatoria. Las partes tienen que cumplir la decisión que emita la Junta de manera rápida, y si no lo hacen es un motivo de resolución del contrato. Y eso es algo que lamentablemente me he dado cuenta y he conversado con muchos adjudicadores, que las entidades no están cumpliendo. Eso es algo que debemos tomar en cuenta, y se debe mejorar a nivel, en realidad, de Estado, porque porque no se está acatando la regulación, y es fundamental cumplir con el marco normativo. Ahora, si las partes, una u otra, no está de acuerdo con la decisión, puede expresar su disconformidad dentro de un plazo, el plazo de los 7 días, y luego reservarse el derecho de ir a un arbitraje. Una parte importante que quiero resaltar, y es que yo, como exfuncionaria pública, me he dado cuenta que la JRD funciona. He leído muchos casos en los que los adjudicadores son acuciosos, son responsables, hacen buenos análisis, otorgan a veces ampliaciones de plazo y niegan muchas ampliaciones de plazo. Las ampliaciones de plazo y el correspondiente reconocimiento de gastos generales es el tema más controvertido, es el tema más recurrido. Sin embargo, también hay la correcta aplicación de penalidades, hay también las modificaciones convencionales del contrato cuando hay temas o hechos sobrevivientes a la aprobación de los expedientes técnicos. Y hay adjudicadores que realmente le dicen a las entidades, entidad, no estás pagando, has aprobado 25 expedientes de mayores metrados y has pagado 5, le estás creando un hueco o un forado en el flujo del proyecto, eso va a perjudicar al proyecto. Contratista, no me estás entregando la información financiera. Contratista, no estás entregando la información sobre el cumplimiento de tal prestación. Eso significa que hay profesionales, hay paneles que hacen el trabajo bien. Hay contratos que, si no tuvieran la Junta, no hubieran llegado a su fin.
tengo el placer de conocer adjudicadores que ya terminaron 10, 12 proyectos. Entonces, el mecanismo funciona. De repente podría funcionar mejor. Podemos hacerlo. Son, como todo, necesarios ajustes, pero es un exhorto a mejoras positivas regulatorias, mejores prácticas en, en los contratos públicos, mejores prácticas de los operadores de los contratos del Estado, y de todos depende que las obras no se paralicen y sigamos mejorando la infraestructura del país. Muchas gracias.